Muy buenos días tengan todos ustedes, hermanos. Soy el pastor Enrique Hernández y le doy gracias a Dios porque me permite nuevamente reflexionar con ustedes la palabra de Dios. En este día 10 de junio, que vamos a meditar en el libro de los Hechos, capítulo 3 de los versos 1 al 10. El título de esta reflexión es El hombre cojo sanado. Antes de dar lectura a esta porción de la Escritura, yo les invito a que oremos. Padre Celestial, gracias una vez más por el privilegio que nos das de meditar en tu bendita palabra. Y gracias, Padre, porque sabemos, oh Dios, que tienes grandes cosas que mostrarnos. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivirla, aplicarla a nuestra vida, y que tu bendita palabra también podamos transmitirla a los que necesitan escucharla y recibirla. Padre Celestial, háblanos en esta mañana, y que tu bendita palabra cumpla el propósito en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Leamos esta lectura en Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Gloria a nuestro Dios. Al meditar en esta porción de la Escritura, podemos darnos cuenta de cómo los discípulos habían sido grandemente utilizados por el Señor. La iglesia estaba desarrollándose, estaba en crecimiento, y el Señor estaba cumpliendo su promesa, la promesa que le había dado a sus discípulos, y ellos, haciendo uso de ese poder que Dios les había dado, estaban haciendo grandes prodigios, grandes señales para la honra y gloria del Señor. Aquí vemos a dos de ellos, a Pedro y a Juan, discípulos que eran de aquel círculo especial que Jesucristo tenía, faltando en este caso Jacob. Pedro, Jacob y Juan conformaban ese grupo especial para Jesús, y que fueron ellos testigos presenciales de tantas cosas maravillosas que el Señor hizo cuando estuvo con ellos. Pero ahora Jesús ya no estaba, había ascendido al Padre. Les había dado poder y autoridad para que ellos continuaran con la misión que Jesucristo un día había iniciado. Vemos aquí a Pedro y a Juan, juntos nuevamente, y esto nos da a entender que ellos se mantuvieron de esa manera, juntos, y estuvieron desarrollando sus ministerios en aquel tiempo en el crecimiento de la iglesia. Juntos estaban, y juntos iban también a la hora de la oración al templo. Esto nos da a entender, mis hermanos, que ellos todavía no se desligaban completamente del judaísmo y que todavía las prácticas judías ellos las tenían presente. Es por eso que van nuevamente al templo para orar. Hermanos, esto es importante de notar aquí, porque seguramente Pedro y Juan recordaron a su maestro y le tuvieron presente en aquellos momentos cuando él se apartaba, cuando él se alejaba de ellos para ir a orar al Padre. Y lo hacía en lugares solos, muy temprano. Jesús practicó la oración con el Padre. Y yo creo que los discípulos también recordaban esto que Jesús hacía, esto que su maestro hacía. Y esto les llevó a ir al templo para orar
y pedir dirección, que Dios les diera sabiduría y entendimiento para seguir procediendo de una manera de acuerdo a la voluntad y a los propósitos de Dios. Es algo que nosotros debemos hacer. Es algo que nosotros debemos practicar. La oración. Tenemos que hacerlo de manera personal. Tenemos que hacerlo también de manera grupal, congregacional. Reunirnos, ir al templo a la hora de la oración para orar al Padre y pedir dirección, entendimiento y guianza para poder cumplir con la misión que le ha dado a la iglesia, para poder desarrollar nuestros ministerios con poder y con éxito. Tenemos que orar a nuestro Padre Celestial. No hagamos de la oración nuestro último recurso, sino nuestra primera prioridad, como lo hemos comentado ya. Es importante notar aquí también que al llegar al templo a la hora de la oración, el Señor les llevó a que se fijaran en este hombre, que tenía una gran necesidad. Era cojo de nacimiento, era paralítico. Por 40 años este hombre había estado en esta condición. Mas sin embargo, Dios puso en ellos, en sus corazones, que fijaran la atención en este hombre. Este hombre era llevado por sus familiares seguramente. Cuando la gente iba al templo para alabar a Dios, para orar, este hombre también era llevado, pero solamente era puesto en la puerta llamada la Hermosa, en la puerta del templo. Este hombre no podía entrar. No podía entrar por lo que estaba estipulado en la ley. No podía entrar él en su condición física. Mas sin embargo, Pedro y Juan, cuando iban camino a ese templo, a la oración, se toparon con este hombre. Y lo primero que ellos hicieron fue atenderlo. Lo primero que ellos hicieron fue atender qué era lo que necesitaba este hombre. Mas sin embargo, lo primero que se dieron cuenta que este hombre, de la manera como reaccionó, fue que les pidió limosna. Extendió su mano para que le dieran limosna, como él lo estaba haciendo constantemente. Mas sin embargo, Pedro y Juan no tenían dinero. No tenían aquello que el hombre estaba demandando de ellos, pero tenían algo mejor. Tenían algo mejor. Tenían una palabra poderosa para este hombre. Tenían algo que compartirle, mucho mejor que unas simples monedas. Y era la palabra de Dios, a través del nombre poderoso de Jesucristo, que ellos, al pronunciar, al decir a este hombre, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret, inmediatamente sucedió un gran milagro en la vida de este hombre. Fue restaurado, fue sanado, le ayudaron para que se levantase. Y de inmediato este hombre se puso de pie. Dice que en su cuerpo se suscitó el milagro porque sus tobillos, sus rodillas le volvieron a funcionar. Y este hombre se levantó gozoso y dispuesto ya no a quedarse en la puerta del templo, sino ahora entrar al templo. Y entró gozoso, entró caminando y aún saltando, alabando y glorificando a Dios por lo que había sucedido en su propia vida. ¿Cuánta necesidad hay alrededor nuestro? ¿Cuántas personas son las que nosotros nos topamos día a día? ¿Cuántas gentes a nuestro alrededor con necesidades apremiantes que hay o que tienen y que nosotros, mis hermanos, tenemos mucho que dar, tenemos mucho que compartir? Pero lo importante aquí es si realmente nosotros tenemos algo que compartir en el aspecto espiritual. Lo importante de esas cosas que nosotros tenemos, que Dios nos ha dado y que tenemos que compartir. Yo creo que nosotros tenemos mucho, mis hermanos, mucho que dar. Si de gracia hemos recibido, demos de gracia. Que compartamos la palabra porque hay tanta necesidad y que podamos obrar en el poder del Espíritu Santo, llevando la palabra que es poder de Dios para salvación de las personas, de las vidas, para que Dios haga la obra
en sus vidas físicas, ya que Él es el médico divino y el sanador divino. Solamente nosotros somos instrumentos en sus benditas manos. Dios es el que obra, Dios es el que hace milagros y maravillas, pero nos quiere a nosotros utilizar como portadores de esa palabra poderosa y bendita que debemos transmitir, que debemos compartir con los necesitados. Mucha gente hoy en día está paralizada por tantas cosas, afanes de este mundo, por tantos problemas y situaciones que les han llevado a estar paralizados, a no poderse desarrollar en las cosas que realmente valen y son aquellas que solamente Dios nos puede dar si nosotros venimos a Él. Quiera Dios, hermanos, amigos, iglesia, que podamos aprovechar aquellas oportunidades que día a día el Señor pone delante de nosotros en nuestro caminar diario, que actuemos en obediencia a la palabra de Dios. Él nos pondrá tantas cosas delante de nosotros para que nosotros las hagamos en el poder de su Espíritu. Lo tenemos todo, solamente seamos obedientes. Dios ha preparado las obras para que nosotros andemos en ellas, para que nosotros las hagamos y las cumplamos para la gloria de Dios. Hoy Dios ha puesto a alguien delante de ti con una necesidad apremiante. No dudes, actúa. Dios te ha dado mucho. Tenemos mucho que compartir. Hagámoslo hoy, en medio de tanta necesidad, para que muchos sean levantados, para que muchos sean restaurados, para que muchos puedan glorificar a Dios, alabar a Dios por lo que Dios estará haciendo con sus vidas. Y nos uniremos a ese gozo y a esa alegría de ver personas levantadas, restauradas, que alaban juntamente con nosotros al que vive y al que reina, a nuestro Señor Jesucristo. Obedezcamos a nuestro Padre. Yo te invito a que tengamos presente esta bendita y poderosa palabra y la vivamos hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Oremos a nuestro Dios. Padre, te doy gracias por tantas cosas que tú nos quieres mostrar en este día, a través de tu bendita palabra. Señor, sigue hablando a nuestros corazones, que no nos endurezcamos, sino que obremos, Padre, en medio de la necesidad de la gente, en medio de la necesidad de las personas. Tenemos mucho que compartir, tenemos mucho que dar, que hemos recibido de ti por gracia, y si de gracia recibimos, tenemos que compartir por gracia. Padre, ayúdanos a que esto sea una realidad en este día y de aquí en adelante en nuestras vidas, solamente para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te lo pido y te lo agradezco. Amén y amén. Hermanos, gracias a nuestro Dios por esta reflexión y que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que aproveches las oportunidades que Dios pone delante de ti para compartir lo que Dios te ha dado. Muchas bendiciones, saludos, que tengas un bendecido y exitoso inicio de semana y que todas las cosas que el Señor te estará mostrando, solamente obedece. Gracias, saludos. Amén.